Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Camino al Cielo, programa número 41 de Camino al Cielo, programa en el que toca felicitar al Real Oviedo por ese ascenso a la primera división. Un Real Oviedo de Paunovic que lo ha merecido, que lo ha trabajado, que tenía delante al que hemos dicho bastantes veces por aquí en los programas, nos ha parecido el mejor equipo de la segunda división. Este Mirandés era un equipazo, era un bloque, iban todos a una, tenían un entrenador que hace escasos minutos, horas, ha anunciado su recién fichaje por Osasuna. Lo que ha hecho este Real Oviedo ha sido impresionante, porque ya digo, el examen era importante y lo ha conseguido. Ha conseguido subir a la primera división, acompañando así a Levante y a Elche. Así que desde aquí, desde Camino al Cielo, desde Fondo Segunda y desde Radio Marca, pues obviamente felicitamos a toda la gente de Oviedo porque han conseguido algo que no hacían desde hace 24 años. Y quiero remarcar una cosa que me ha parecido de lo mejorcito, y este tipo de detalles son los que hacen a un club grande, que es el vídeo conmemorativo del ascenso. Han hecho un pedazo de vídeo acordándose de todos los equipos de segunda división, dejando un detalle a todos los equipos de segunda división espectacular. Entiendo que se le pondrá la piel de gallina a cada uno cuando no sé, son una frasecita, pero es para ponerse la piel de gallina, de verdad. O sea, es espectacular, pelos de punta con este vídeo y en definitiva un 10 para los de Redes después de eso. Abrimos este Camino al Cielo con ya en lo único que queda en nuestro horizonte es esa gala, pero hoy hay que hablar de ese ascenso a primera división del Real Oviedo y de esa final entre Mirandés y Oviedo. ¿Qué tal, Meco López? Muy buenas. Muy buenas, Alex. Pues encantado de estar por aquí otro día para cerrar lo que es la temporada. La temporada regular ya la hemos cerrado hace un par de semanas, pero ahora sí la competición en sí pues ya ha finalizado con esa final de playoff que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie, con un partido, bueno, una eliminatoria en general, unos playoffs que yo creo que estuvieron muy interesantes, que tuvieron un nivel muy alto de fútbol, o sea que bueno, con ganas también un poco de hablar de este desenlace de competición. Quiero remarcar una cosa, Meco, no sé si la escuchaste, por empezar por ahí, que son las declaraciones de Paunovic, una vez ya ha dado el ascenso, que dijo como que él realmente ha tenido solo que tocar 2-3 piezas, que no ha tenido que hacer demasiado porque el trabajo ya estaba hecho previo, bueno, haciendo referencia a que Calleja ya había trabajado un bloque muy sólido y había dejado un equipo preparado para encarar este tipo de partidos. Dice bastante de Paunovic que diga esas cosas. Pues sí, la verdad que sí, o sea, yo creo que demuestra demuestra mucho su humildad y su trabajo que está realizando. Es que lo hablábamos bastantes veces durante las últimas semanas, que el Oviedo había tomado una decisión que llevaba mucho riesgo consigo, que era dentro de los puestos de promoción cambiar de entrenador a falta de tan solo unas jornadas para que acabase la competición. Está claro que existía una base. A lo mejor el juego no era totalmente vistoso, no era totalmente eficiente por parte del Oviedo, de Javi Calleja en este caso, pero la realidad es que una base la tiene que haber después de todo lo visto con Paunovic. Si es cierto, creo que esos cambios se han dado por parte del nuevo entrenador y creo que le han venido muy bien al equipo. Estas cosas, yo no soy muy fan de estas cosas, de cambiar el entrenador de esta manera. Creo que ya te digo, que cuando se dio a mí me sorprendió mucho porque pensaba que era algo muy, muy arriesgado. De hecho, yo sigo pensando que fue muy arriesgado, pero le salió bien en esta ocasión al Real Oviedo. Estoy seguro de que sabían lo que estaban haciendo. Creo que encontraron las debilidades que tenía el equipo y los problemas que podía tener, y entiendo que valoraron que no era suficiente con Javi Calleja, y Paunovic llegó, tocó, como bien decía él, un par de cosas para que funcionara mucho mejor el equipo. Le dio aire fresco, le dio bastante pulmón, y acabó pues de la mejor forma. Y repito, yo creo que no es una decisión tomada a la ligera, porque es que
el Real Oviedo ha tomado muchas muy buenas decisiones durante todo el curso. Por ejemplo, sin ir más lejos, al mercado de invierno con la incorporación de Nacho Vidal. Para mí es una de las mejores decisiones que ha tomado en los últimos años el Real Oviedo con ese jugador. Y con ella van de la mano otras muchas decisiones y no creo que sea coincidencia que se tomen tan buenas decisiones. O sea que creo que con vista, es fácil de decirlo, pero creo que a estas alturas pensar que se toma a la ligera esa decisión es estar bastante alejado de la realidad. Para la gente como nosotros, que llevamos siguiendo toda la temporada, pues bueno, a todos los equipos de segunda división y en general un poquito más la gente que no conoce la segunda división, que se ha puesto ahora a ver partidos del playoff, se habrá dado cuenta que este Mirandés es un equipo, era un equipo y es un equipo con marca de autor, tiene un nombre y un apellido que se llama Alessio Lisi. Una Alessio Lisi que hay que recordar, Meco, que ya no va a continuar en el Mirandés, su etapa ha finalizado, ha conseguido algo histórico, se ha quedado a eso, a 90 minutos de llevar a un equipo que estaba incompleto a principio de temporada. Y obviamente, cuando uno hace este tipo de cosas, pues normalmente le van a llamar a la puerta a los equipos top. Y el equipo top que ha llamado es el Osasuna. Un equipo meco que tiene ese perfil, ¿no? de entrenadores trabajados en captación y ha decidido que Alessio Lisi, por tocar un poco tema mirandés, ya nos centramos en Oviedo, pues sea su nuevo entrenador. Sí, bueno, yo creo que es una decisión muy importante para Osasuna. Además, no era el único equipo interesado, o sea que yo creo que, y conociendo a Alessio Lisi, entiendo que no ha ido solo por lo económico, que también tendría, obviamente, entiendo sus prioridades, pero entiendo que hay un proyecto y se le ha propuesto un proyecto que le interesa mucho al entrenador. O sea, es un hombre con mucha personalidad, lo ha demostrado durante estos 2 años en el Club Deportivo Mirandés, ya lo había demostrado antes de esa etapa incluso. Y es un entrenador que no le quema la lengua, o sea, él lo que dice, lo que piensa lo dice, lo transmite también en las ruedas de prensa y este tipo de decisiones son tomadas pues con estas características que comento. Entiendo que Osasuna le ha propuesto un proyecto que le interesa mucho a Alessio. Ahora a mí me queda con esta salida un tema bastante, creo que importante de tocar es que ahora el entrenador que llega a Miranda va a tener una expectativa muy grande, me refiero. ¿Tú crees? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hombre, también entiendo que la gente en Miranda es consciente de que repetir lo que ha pasado este año es prácticamente imposible. Pero creo que es un puesto ahora mismo de muchísima responsabilidad después de lo que ha hecho Alessio Lisi. Me refiero, es que llegar a eso o a la mitad es que es muy complicado realmente en un club como el Club Deportivo Mirandés. Entonces, yo creo que la responsabilidad que va a tener ese entrenador es muy grande. Creo que ahora mismo para llegar a Andúba hay que ser realmente valiente. Recordamos, el Club Deportivo Mirandés suele ser un equipo de mitad de tabla, incluso el año pasado estuvo a un partido de descender. O sea que yo creo que hay que dejar las cosas en su contexto, pero entiendo también la responsabilidad que puede sentir la persona encargada de coger el banquillo. Es un caso excepcional el caso de este Mirandés, Está claro. pero, pero realmente Meco también lo es el del Oviedo. Yo a este Oviedo le hemos pegado muchos palos durante toda la temporada. Hemos hablado mucho del Oviedo de Calleja, que era un equipo, sobre todo también lo hablábamos con Viso, y le decíamos, ¿cómo puede ser que un equipo al que le cuesta tanto generar esté sumando tantos puntos, sobre todo en el último tramo de temporada? Y nos lo decía claramente, o sea, todo partía de ser un bloque, de ser un equipo muy sólido, de a nivel defensivo ser un equipo que concede poquísimo y luego arriba tiene jugadores de calidad, lo hemos visto, tiene jugadores con mucho gol, tiene jugadores que tienen facilidad para dar ese último pase y para marcar y a partir de ahí trabajar los partidos. Eh, Al final estos equipos, pues por detalles, te asciendes a primera y le das la vuelta a la historia. Sí, hombre, es que son 24 años, sin pisar la primera división. O sea, es que es un hito en la segunda división. Realmente
es historia del club, lo que ha pasado durante esta temporada, porque es que un club histórico como es el Real Oviedo, que llevaba tantísimos años fuera de la élite del fútbol, que regrese, me parece algo de destacar y que a la gente le va a costar muchísimo olvidarse de este equipo, al igual que el Mirandés. Yo creo que incluso a lo mejor la gente recuerda más lo que ha hecho el Club Deportivo Mirandés que el propio ascenso del Real Oviedo por lo sorpresivo y por la historia que tiene detrás, ¿no? Pero sí, bueno, ahora la responsabilidad del Oviedo es dar la cara en Primera División, es el demostrar que un equipo desde Segunda División que llevaba tantos años ahí atrás que puede competir y hacerlo bien en Primera, y ojalá consiga esa permanencia, porque la realidad es que yo creo que sería una muy buena noticia para todos los equipos en segunda división, para todos esos históricos que están atrapados, para el Real Zaragoza, pues para un Real Sporting, para estos equipos, incluso para el Racing Santander, que cayó eliminado en los playoffs. Creo que sería una muy buena noticia para ellos, porque ven como un club que lo pasó muy mal, incluso peor que ellos, pues que puede tener esa posibilidad de regresar y de hacerlo bien en primera división, que el fútbol no se acaba ahí. Sido espectacular el Mirandés. Pero al final el que ha ascendido es el Oviedo y con ese ascenso uno de los temas de debate, Mico, fue, bueno, el saltar al campo cuando tu equipo asciende. A mí, en este caso, déjame decirte que la gente que critica de verdad esto, yo lo tengo claro. Nunca ha mamado fútbol de ciudad, de barro, de club pequeño. No lo ha hecho. O sea, de verdad no lo ha hecho. Creo que la gente que opina que esto no se debe hacer nunca ha sentido los colores de un equipo, nunca. O no se ha sentido al menos, no se ha sentido al menos de verdad con sentimiento y con honor y con tristezas y con alegrías y con todo lo que ello supone. Porque la verdad que uno sigue a un club de fútbol para precisamente momentos como ese. O sea, tú eres de un equipo de fútbol para verle ascender, para verle descender, para verle en los momentos buenos, en los momentos malos, para celebrar con ellos, porque luego a todos nos gusta decir juntos en las malas y las buenas y todos a la misma y todos a una y no sé qué. Bueno, sí, pero todos a una, pues cuando de verdad hay que ir todos a una, que son los momentos malos y la afición está, está. Pero cuando también este es un momento bueno, si la afición está, también tiene que estar y tiene que disfrutar con los jugadores. O sea, no sé cómo lo ves tú, Meco, pero yo lo veo muy claro. Luego hay mucha gente que se le llena la boca diciendo que el fútbol es de los aficionados y en estas ocasiones critica pues este tipo de cosas. A mí me parece totalmente ilógico que se critique ese salto al campo y esa multa que se debe poner seguro al Real Oviedo por permitir que eso ocurra. Pues que cómo no va a ocurrir, vamos a ver, si lleva 24 años el Real Oviedo sin subir a Primera División, si tú eres de un club y tu club consigue ascender después de pasarlo tan mal, es que lo mínimo es eso, vamos a ver, y se han visto imágenes preciosas. Hemos visto a una identidad y una identidad como es Santiago Cazorla, con la gente arropada, demostrando un cariño brutal entre la afición, entre los jugadores. Para mí ha sido un momento precioso y para mí estas cosas es lo que hacen especial a un deporte como el fútbol, que deja de ser un deporte y pasa a ser otras cosas, ¿no? Que pasa a ser muchísimo más que tan solo un simple deporte. Para mí, tiene todo el sentido del mundo hacer lo que han hecho, celebrarlo, siempre y cuando se respete no se hagan cosas que no se deben hacer, que en este caso no ha pasado absolutamente nada, es saltar simplemente al campo, es que no hay ningún problema, ¿no? Y no sé, creo que está muy claro. O sea, quien le guste el fútbol y quien vaya al club de su ciudad o de su pueblo desde pequeño, yo creo que a nadie le puede caber en la cabeza criticar esto. En fin, que era algo que había tocar y que, sinceramente, pues bueno, que quede un poco clara nuestra opinión al respecto. Y obviamente, pues, eh, intentar hacerlo con cabeza. O sea, yo he vivido un ascenso en el que los propios aficionados de mi propio club armaban una pelea dentro del campo. O sea, yo se lo he vivido, Meco, y entiendo que hay que ser conscientes de que, bueno, de que al final asumes tú la responsabilidad de lo que pueda pasar en el terreno de juego y tal. Em, pero al fin y al cabo, es que creo que te lo has merecido. O sea, te has merecido tener tú la decisión encima de la mesa y decir, quiero disfrutar de haber venido todo el año aquí a ver a mi equipo y de poder celebrarlo con ellos. Total, total, Creo sí, que, sí.
creo que se puede hacer y creo que se debe hacer. Siempre ya digo, con cabeza, intentar ser por lo más, actuar lo más prudente posible. Pero bueno, aún así Al margen no de... ha sido lo que ha tenido más, no ha sido lo más criticado de lo del ascenso, ¿eh? Porque no ¿A qué sé te si has refieres? visto unas declaraciones de Colombato Ah, ujú. que han traído bastante repercusión en redes sociales. De hecho, yo he visto más críticas a eso que obviamente a Salto del Campo. Bueno, pues que por los que no lo habéis escuchado, que seguramente sí, si estáis un poco al tanto del entorno de segunda, y si no, seguramente también, fueron esas declaraciones de Colombato, pues riéndose un poco de su rival, del Mirandés, cuando además todo el mundo yo creo que le tenía cariño. La afición del Club Deportivo Mirandés se fue del Tartiere siendo aplaudido por los aficionados del Real Oviedo, que salieron imágenes y vídeos muy bonitos al respecto. Y esto yo creo que ni siquiera hizo gracia a la gente del Real Oviedo. O sea, y yo creo que las críticas vienen también un poco de ahí, desde Oviedo. A ver, yo entiendo aquí que, bueno, todo el día de farra, Sí, por te has supuesto, hay pegado que entender el la... contexto también. Eso es verdad. Claro, te has pegado la noche de tu vida, es básicamente porque simplemente hay que escucharlo, que no tiene voz, Sí, sí. y obviamente pues da la casualidad, bueno, da la casualidad no, se equivoca en esas declaraciones, se equivoca, pero bueno, yo sinceramente, sin más, o sea, hay que decir, Sí, por supuesto. no hay que darle mucha más importancia ni mucho más, pues eso, al tema, porque es que, ya digo, el amor, lo de la morocha y lo de no sé qué, bueno, sí, es verdad, lo canta y al final trae un poco de burla en cuanto a eso, pero bueno, que creo que queda ahí y ya está. Rápidamente, Meco, repasamos si quieres lo que fue el partido, porque al final es verdad que desde el inicio Alessio Lisi mm, tiró de lo de siempre, de su bloque, sabe lo que funciona, supo las piezas que tiene y sabe potenciarlas, y ahí fue. O sea, eso es lo que hizo. A partir de ahí, otra vez se pone por delante el Mirandés fuera de casa. Yo aquí en este momento me he de decir que pensaba que ya ascendía, ¿eh? Sí, yo Aquí también. lo vi, aquí ya lo vi muy claro y dije, es verdad que el Oviedo defensivamente es un bloque, pero ojo cómo se abra. No, no porque no pudiera marcar, sino porque luego iba a conceber algo, en algún momento iba a haber algún espacio que el Mirandés pudiera aprovechar. Pues bueno, a partir de aquí hace un partido espectacular, yo creo, el Mirandés. Sí, bueno, de hecho, creo que está tan igualada la cosa que de haber jugado en Andúba, yo creo que está en el Club Deportivo Mirandés. Yo creo que el entorno hizo muchísimo. A mí me da por lo menos desde fuera esa sensación. Y sí, a ver, el Club Deportivo Mirandés salió a lo que esperábamos todos, a lo que hemos visto del equipo durante absolutamente toda la temporada. La verdad es que no le ha pesado la final del playoff, ni muchísimo menos. O sea, ha salido y hemos visto un equipo, como decía, muy parecido a lo que estamos acostumbrados y ha sido muy valiente. Realmente esa salida al campo en el Tartiere, yo creo que no les pesó a los jugadores del Club Deportivo Mirandés y salieron a hacer lo que sabían y realmente creo que lo hicieron bien. Lo que pasa es que, bueno, luego el Real Oviedo creo que llevó muy bien el partido. Y además físicamente creo que fue muy superior al Club Deportivo Mirandés al final del encuentro. Yo sí que noté muchas diferencias en ese aspecto. También es cierto que la plantilla del Mirandés es más corta y eso puede tener bastante influencia. Pero la realidad es que el Club Deportivo Mirandés hace una final muy seria, con las cosas muy claras y saliendo a lo que sabía hacer. Creo que el Real Oviedo simplemente supo llevar mejor la situación. Creo que también tuvo esa calma después de verse por abajo. Creo que llevó muy bien el partido y luego físicamente ya te digo que creo que fue bastante superior y eso para mí marcó mucho la diferencia. ¿Ves? Las dos, tres paradas salvadoras por partido de Scandell, ¿eh? Sí, O total. sea, mm, portero que una vez más, cuando el equipo lo pide, ahí está sacando dos manos que dan prácticamente el partido al Oviedo, porque recuerdo una mano que creo que es Aizeta, Sí, que es espectacular, o sea, es espectacular la parada. Saca otra también sobre la línea, bueno, en fin. Sí, no sé, sí, creo que sí que es sobre Izeta, sí, sí. O sea, en fin, el Oviedo hizo un gran partido, mereció finalmente el ascenso porque acabó ganando, acabó remontando. Y el partido se quedaba, pues bueno, en eso, ¿no? En un partido en el que el Oviedo tenía que ir a por el partido porque tenía que remontar y al final lo consiguió. Muchos nombres
en los que, bueno, cabe de destacar y en los que hay que pararse a ir analizando, pues bueno, el propio Costa Segiluz, que bueno, al final acabó con esas rojas, ¿no? Para sus Ujú. equipos, pero al final el que marca el gol, Meco, no deja de ser anecdótico, es otra vez es Portillo, que Sí, marca con un ese golazo gol, además, ¿eh? un auténtico golazo. Al final parece que esto está escrito, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Si es que mira, el dato era que en las 5 participaciones que ha tenido en segunda división ha conseguido ascender con ese equipo. Lo rescató en invierno el Real Oviedo y consiguió ascender. El año pasado ya lo había hecho con el Club Deportivo Leganés, pero es que además en esta ocasión consigue meter en ese último partido, en el partido más decisivo, y además un absoluto golazo. O sea, de la nada te creó ese gol porque la realidad es que a ver, la jugada sí que es cierto que llevaba cierto peligro, pero tampoco nos esperábamos nadie que fuera a tirar el propio Portillo. Se da la vuelta, engancha el balón a la perfección y la mete por todas las cuadras. O sea, además era imparable ese disparo. Y yo creo que tiene un mérito muy grande también un jugador así. Pero bueno, sobre todo es la anécdota y la historia, ¿no? Que deja este futbolista. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Ahora el próximo equipo que lo quiera fichar en segunda división es que ya Sí, está. Ya, vaya, tienen el ojo de halcón ahí, con sí, sí. Portillo. Igual que le había quedado al Real Oviedo, pero bueno, él Sí, sí. parece que lo gestionaron bien. A ver si hay que ficharlo para garantizar un ascenso, ¿eh? Claro, claro, Que eso es, eso es. Que lo igual fiche hay. cualquier recién ascendido que se lleva doble ascenso, ¿eh? Sí, 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 sí. En fin, fue un gran partido. El Oviedo, ya como hemos dicho, y hemos felicitado, es un nuevo equipo de primera división, el Oviedo de Paunovic. Me apetece ver a Paunovic en primera división. Sí. Me apetece ver cómo se refuerza este Oviedo, porque va a ser un año muy bonito el que van a tener, como prácticamente todos los equipos que han tenido una primera división. Pero en el caso del Oviedo, después de 24 años, pues creo que les va a pesar de más, ¿no? El volver ahí a estar en la categoría de oro. Y se dé Y como se tengo dé, ganas. te diré. Sí, sí. Sí, sí, pase lo que pase, creo que va a ser una temporada muy bonita. Nosotros vamos a irnos a la tertulia, como siempre, aquí en Camino al Cielo. Vamos a abrir tertulia de plata con los tertulianos para hablar de lo que fue ese partido entre Real Oviedo y Mirandés. Y seguimos aquí en Camino al Cielo y abrimos esta taberna de plata. Lo haremos desde siempre con nuestros colaboradores directos de Fondo Segunda que llegan, pues bueno, a tiempo para hablar un poquito de lo que dejó ese partido, esa final. Lucas Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, con muchas ganas de comentar lo que fue esta histórica final, que ganase quien ganase iba a ser histórica, y bueno, comentarla y felicitar al Real Oviedo por su ascenso a Primera División. ¿Dónde lo viste, Lucas, el partido? ¿Dónde estuviste viéndolo? Nada, en mi casa, lo estuve viendo en mi casa por la tele y disfrutando mucho porque la verdad que fue un partidazo, a mí me gustó mucho, lo disfruté un montón, supongo que vosotros también. Sí, al final es lo que estábamos hablando, Mico y yo, que yo entiendo también que te pasará un poco lo mismo, que sientes un poquito, pues bueno, de pena, de lástima, ¿no? Porque al final el Mirandés se lo ha merecido durante toda la temporada, hizo méritos también para poder estar ahí, pero la determinación en momentos importantes y los errores son lo que a uno llevan pues bueno, a ganar partidos así importantes. Es lo que yo os decía al principio, o sea, la final ganase quien ganase iba a ser histórica y seguramente será una de las finales de playoff que más se van a recordar con el paso de los años. Pero creo que el justo ganador es el Oviedo. Aparte que tiene un cierto toque de romanticismo por el tema Cazorla, el tema que es un equipo que lleva 24 años sin pisar la primera división, un equipo que en 2008 estaba más cerca de desaparecer que de esta división. Bueno, sí que nos deja esa espina el Mirandés, un equipo que durante toda la temporada, pues a base de cedidos, a base de supervivencia pura y dura, ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de todos los amantes de la segunda división. ¿Con qué te quedas de este Oviedo, tú, Lucas? Pues de este Oviedo, es que a mí el Oviedo me encanta como equipo, es un equipo que he disfrutado mucho
Con lo que me quedo del Oviedo, fíjate, es con las calles de Oviedo al finalizar el partido. Es que es un equipo que el Ayuntamiento de Oviedo le quiso suplantar la identidad por las deudas que tenía. Hace no tanto, hace menos, bueno, 15, 20 años. Era un equipo que estuvo a punto de desaparecer, pero es que la gente de Oviedo ha mantenido mucho el arraigo y el sentimiento de pertenencia. Y eso, joder, pues se lo merecen. Este ascenso es para ellos, para los que estuvieron cuando tenían que visitar a la Astorga en tercera, al Campus de Barro. Sí. Ese es el detalle, me come, ¿verdad? La gente que al final ha estado apoyando ahí al equipo durante todos esos años. Sí, hombre, es que imagínate qué explosión de felicidad, qué explosión de alegría, pues todo, mira, lo que nos estaba contando Lucas Marcos, teniendo en cuenta también que había tantísima diferencia de tiempo entre el último descenso y ahora este ascenso, 24 años, es normal, que la gente se quede también un poco con esas calles de Oviedo, en esos momentos post-ascenso, porque es que, bueno, y yo imagino que seguirán de fiesta, después de todo por lo que han pasado, después de todos los años que pasaron por ahí por el medio, entiendo que lo celebren así. Luego, Ale, ¿cómo no van a saltar al campo la afición del Real Oviedo? Claro, luego la gente critica eso, ¿cómo la va a criticar, por favor? Bueno, igual a Lucas te parece mal. A Lucas, ¿a ti qué te A parece? mí me encantan las invasiones de campo, A ver, me encantan las invasiones Parecemos de aquí campo un grupo ultra. No. A mí me encantan las invasiones de campo. controladas, pero creo que encima es algo muy nuestro, muy español, y a mí me gusta que se sigan haciendo. Es cierto. Oye, bueno, para la gente que pues lleva siguiendo Camino al Cielo aquí en Radio Marca, sabe que en este momento de taberna pues tocamos un poco todo lo que ha pasado durante la jornada y tal. Pero como hemos estado Meco y yo dándole pues bueno, bastante importancia al partido, a la final, al ascenso del Oviedo, precisamente por eso queríamos que Lucas Marcos hoy, que entraba con nosotros, nos contara un poquito, nos hablara un poquito sobre los que van a ser equipos de segunda división el año que viene, que creo que le toca de cerca. No sé, Lucas, lo que he hablado yo con Meco es que nos ha sabido un poco mal por Nastic y por Murcia. Por mucho que parezca tópico, creo que son dos ciudades que han estado y que llevan estando muy cerquita del ascenso varios años. Y aunque ahora nos pongamos a hablar de los que sí han conseguido el objetivo, siempre hay que tener ese detalle, ¿no?, con estos equipos. Sí, hombre, hay que acordarse de los que no han ascendido. Hay que acordarse pues del Murcia, que es un equipo histórico. Es que al final es un estadio de 30.000 localidades, un estadio que fue sede mundialista. O sea, en Murcia hay mucha tradición de fútbol y es una pena que tengan que ver otro año más a su equipo en la categoría de bronce. También hay que recordar al Nastic de Tarragona, como tú bien decías, que es un equipo que lleva, si no recuerdo mal, 3 años seguidos cayendo en playoff. Es que, y bueno, la manera en la que cayeron, no este año, sino el año pasado, que fue en el último minuto contra el Málaga, la polémica que hubo. La verdad que el Nastic de Tarragona se merece. Sí, el Nastic se merecía pues igual un poco más, la verdad. Pero bueno, al final los playoffs de ascenso a segundas, bueno, como los de ascenso a primera, los playoffs son un mundo, y es que te juegas la vida en 180 minutos, y al Nastic pues la moneda no le ha salido cruz estas últimas veces. Y también recordar pues a la Sociedad de Ponferradina, otro seguramente sea como equipo, el equipo de más nivel que se queda fuera de la segunda división. Es una pena también por la gente del Bierzo, porque en el Bierzo hay también muchísima pasión y muchísimo arraigo, pero no ha podido ser. Nos quedamos en un derbi de Leones en segunda, que yo tenía muchas ganas de verlo, pero bueno, a ver si el año que viene hay suerte para estos equipos. De los que has tenido, Lucas, no sé con qué te quedas de cada uno, qué nos podemos esperar de Andorra, de la Cultu, del Ceuta. Pues a ver, yo he tocado bastantes más los del grupo 1. El del Ceuta no te puedo decir muchas cosas, lo que sí es verdad que vi la Copa de Campeones, la fase de campeones de final de primera red, y me gustó bastante el Ceuta. Me pareció un equipo muy competitivo y muy sólido, más allá de que bueno, la intensidad de la Copa de Campeones de primera red es la que es. Por seguir repasando, voy a irme pues mira, con la Cultural, por repasar primero los que ascendieron directos. La Cultural Leonesa es un equipazo. A nivel de plantilla seguramente era la mejor de la categoría. Y parece ser que el proyecto de la Cultural va a seguir girando en torno a las renovaciones. Bueno, hay 9 renovados de momento. Es lo que suele hacer, vaya, los equipos recién ascendidos y normalmente sale bien. Mira, el Depor, por ejemplo, mantuvo prácticamente el 90% de la plantilla desde Primera Federación. O sea que a veces eso sale bien también. Sí, yo, en mi opinión, no sé qué opinaréis vosotros, pero para mí es
es clave que en un salto de categoría se mantenga la base del grupo y la base del equipo. No sé qué opináis vosotros. Para mí la base tiene que estar, sinceramente. O sea, porque si ese equipo te funciona con esa base, yo creo que debería seguir así. Luego, hombre, creo que es necesario también mejorar pues ciertas posiciones que a lo mejor en primera red te pueden funcionar muy bien, pero ese salto a segunda, pues no se le queda un poco cortito, ¿no? Pero vaya, que yo creo que esa base tiene que existir siempre y los recién ascendidos, si nos paramos a repasar uno a uno, Eso nos te iba a damos decir. cuenta de que esas bases existen y normalmente existe algo más que Que la te va base bien. y hay un porcentaje alto. Claro, y además, Claro. date cuenta, o sea, ese equipo funcionó, si ascendió es que ha cosechado muchísimas victorias y al final es gente que ya se conoce, que esa adaptación no la tiene que tener, lo único que tiene que tener en cuanto a adaptación es a la categoría, en este caso a la segunda división, al fútbol de profesional, pero ese equipo ya se conoce, ese equipo ya sabe a qué tiene que jugar y además, pues con este suflé que llega desde la primera federación, en muchas ocasiones le sirve para incluso llegar hasta arriba del todo. Mira, por ejemplo, el Racing de Ferrol el año pasado, es un Ujú. ejemplo claro. Pues sí, sí, parece que Manzanera, el director deportivo de la Cultural, lo que va a hacer va a ser mejoras puntuales. Vamos a ver cómo funciona. La verdad que este proyecto de Manza tiene muy buena pinta y yo creo que la Cultural va a rendir bastante bien en segunda. Seguimos comentando equipos, pues nos vamos ahora con la Real Sociedad B. La Real Sociedad B no tengo mucha esperanza de ella en segunda por una cuestión. Es que Rivas, que es el entrenador de la Real B, va a ser el entrenador de la Real Sociedad la temporada que viene. Y la Real Sociedad va a tener muchas bajas que las va a suplir con jugadores del segundo equipo, estos jugadores que han ascendido a segunda división. Evidentemente. Entonces, lo que estamos hablando de que mantener un grupo es muy importante para la permanencia en segunda, la Real B no lo va a poder hacer, porque seguramente el equipo que hemos visto ascender a primera división, de la primera, perdón, a la segunda división, va a ser un equipo completamente distinto del que juegue en esa segunda división. A ver cómo se nutre la Real B. La verdad que lo veo complicado y creo que es un candidato al descenso. A mí No también es sé lo que me vosotros qué opináis. genera, es el equipo que más dudas me genera. Y además de que, a ver, el Vinades es una excepción, pero que tener un equipo tan joven, además sin prácticamente experiencia o ninguna en este caso, en segunda división, es algo muy complicado. Y además si ese Y grupo, esa luego, base no está del todo completa, ¿Alex? y luego que hay cosas que hay que decir, por ejemplo, el caso de Gorrochategui no se va a quedar en la Real Sociedad B. O sea, recordemos, Evidentemente. Gorrocha, Claro, claro. que es propiedad de la Real, al final son jugadores me refiero, porque lo piensas y por lógica, pues podrías decir, no, hombre, tiene al final en segunda, puede quedarse en segunda. Ya, pero es que Gorrocha ha demostrado que este año que el nivel está bastante por encima. No sé si de la segunda, pero en general de un recién ascendido y de un equipo que a priori va a luchar por otros objetivos. Yo creo que va a ir un poco por ahí. Oye, Lucas, que no se me olvide, esto lo relaciono un poco con lo mío, pero bueno, ¿qué tal es Diego Barry, si no me equivoco? El jugador del Diego Atlético. Barry es un icono del culturalismo. Lleva 3 años en esta casa y le queremos muchísimo. A mí me parece un centrocampista como la Copa de un Pino. Es verdad que igual estos años llegó Bicho, que Bicho es que seguramente es el jugador que más he disfrutado en esta cultura leonesa, pero hasta la llegada de Bicho era Barry el pilar del centro del campo, el que el juego de la cultural pasaba por sus pies. A mí es un jugador que me gusta mucho. Suena ahora para el Castellón, creo. Eso es, eso es. Y Por eso lo preguntaba. y bueno, es muy buen jugador, ¿eh? Os lleváis un jugadorazo. La verdad que va a dar el nivel seguro, seguro. ¿Qué tipo de centrocampista es? Pues es un centrocampista al uso, es un mediocentro puro, medio centro puro. Así, a ver, salvando las distancias, pues, ¿qué te puedo decir? Es que Xavi Modric es un mediocentro que hace jugar, que el juego del equipo pasa por sus pies. Sí, claro, simplemente me coñas, es un detallito, ¿no? Que cabe dejar en el programa. Sí, hombre, la pintita esa de Alex Rodríguez siempre tiene que estar, ¿eh? Lucas, no sé cómo ves aparte de los que han ascendido, está claro, a segunda división, no sé si ves alguno un poquito más por encima de otros, ya hemos dicho que la Real Sociedad B, pues quizás varios Mm. peldaños por debajo de los que han subido, pero no sé si les ves a alguno mejor que a otro, a nivel de confección de plantilla, director deportivo. Pues mira, el que nos faltaba un poco por comentar, el Andorra, seguramente si solo contamos la segunda vuelta, porque la cultural se ha desinflado, es el equipo más completo de la categoría de Primera Federación.
Es que es un equipo que no hacía aguas por ningún lado. Muy buen proyecto. Es verdad que, bueno, se le critica un poco porque es un equipo como de plástico, ¿no? Lo que siempre se dice de la Andorra, que no genera nada, pero lo que a nivel proyecto deportivo tiene un proyecto muy serio y es que, vamos, tiene jugadorazos. Y es que te voy a decir, era junto a la Ponferradina, que al final ha ascendido, los que en la segunda vuelta más he disfrutado y me parece que han demostrado un nivel futbolístico mayor al resto. Al final, Lucas, Ujú. yo creo que por ir cerrando un poco, no sé qué expectativas tienes de la segunda división el año que viene. Tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas de la segunda división. Es que es una segunda división plagada, aparte de equipos históricos, de mucho nivel. Yo, por lo menos, sí es verdad que me ha tocado cubrir durante este año más la primera federación y de los equipos que suben de primera federación hay muchísimo nivel. Y lo que he visto, lo poco de segunda, la he disfrutado un montón. Así que ya te digo, lo que espero es muchísimo nivel, partidos súper competitivos y bueno, y lo mejor de esta segunda división. Qué bien me lo voy a Eso pasar parece. yo delante de vosotros, siendo totalmente neutral y viendo a vosotros sufrir en la hipertensión, ¿eh? No sé Sí, si es porque al bueno o Lugo, por malo, lo pero que yo no sea, voy a sufrir. al Lugo no le ha ido muy bien, ¿no? No, Lugo no lo vamos a ver el año que viene en segunda división. Ojalá dentro. Te voy a decir una cosa. Ojalá el año que viene tenga que volver a sufrir yo en segunda división, ¿eh? Tampoco me voy a Seguro esconder que te aquí. gustaría. Sí, sí, sí. Sí, te gustaría. Oye, había habido cambios, ¿no? También ahí en el Lugo, ¿no? Ha habido. Sí, cambios de propiedad para, bueno, de una propiedad que era la que precisamente estaba en segunda división, estuvo 10 años y bueno, pues como todos sabemos, pues fue hacia abajo, no le pasó por suerte como al Numancia, que podría haber sido mucho peor, de descender hasta la segunda federación, un equipo bastante similar en ese aspecto, pero sí, está ahora en plena renovación bueno, del grupo inversor en este caso con un proyecto de llegar hasta el fútbol profesional, es un proyecto de profesionalizar de nuevo el club. O sea que esperemos sufrir el año que viene, eso es. Tiene buena Bueno, pinta el Lugo, ¿eh? eh, sí, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, ahora Lucas te va a tocar seguir más la segunda, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso te decía que con muchas ganas y con mucha ilusión. Es una categoría que en León no vivimos desde 2018. Yo es que tengo pocos recuerdos de ella. Y nada, Mm. para este verano me toca ponerme al día con los equipos y jugadores de la A segunda estudiar, división. ¿eh? Sí, 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 a tope, vamos. Lucas Marcos, un placer que hayas pasado por aquí un ratito para hablarnos de los recién ascendidos y que nada, seguramente temporada que viene te tengamos más veces por aquí. El placer es mío. Espero que nos veamos más veces, Ale. Un abrazo, chao. Chao. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've got... Estábamos hablando del Real Oviedo, del ascenso, de algo histórico después de tantísimos años sin pisar la élite del fútbol. Y qué mejor que hablar de ello con Javi Viso, colaborador de Fondo Segunda, Radio Marca, aquí de Asturias. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meco? ¿Cómo estás? Pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Uno todavía después de estos días casi que ni se lo cree, ¿no? Todo lo que hemos podido vivir, ese ascenso, cómo fue, pues ya te digo, la verdad que bueno, están siendo días de digerirlo todavía, pero bueno, muy contento. Bueno, como has vivido todo en primera persona, a ver, es que mira, yo te digo la verdad, estaba viendo la tele y ya solo con el himno se me puso la piel de gallina y yo que no tengo ninguna relación directa con el club, imagino que alguien como tú pues lo viviría de una forma muchísimo más espectacular, ¿no? Sí, porque bueno, al final es verdad que mira, el Tartiere se construye un año antes de descender y era un campo diseñado para vivir momentos de primera y desgraciadamente se vivieron muy pocos, ¿no? Entonces, pues en días como el del otro día, eso es muy especial por todo lo que se genera, por esos momentos tan emotivos que se pueden vivir con el himno, ya no solo el de Melendi, el de Asturias y demás, y por toda la atmósfera que se generó, ¿no? Y bueno, pues desde primera hora de la mañana ya en la ciudad notas que es un día especial, todo el mundo con la camiseta, un ambiente
ya te digo que espectacular, como pocas veces había visto, y mira que ha habido recibimientos bonitos, que ha habido partidos especiales, pero bueno, yo creo que pocas veces había visto así el campo. De hecho, fue el récord histórico de espectadores en el Tartiere, y ya no solo en el Tartiere, sino también a nivel de la región de Asturias. También fue el día que más espectadores se congregaron en un evento deportivo. Entonces, bueno, fue mágico, y bueno, también luego por cómo se da el partido, ¿no? Por empezar perdiendo, por conseguir remontar, pues al final en prórroga también fue una cosa que va a ser muy difícil de olvidar para muchos. Pues sí, la verdad es que ya no solo es el hecho de ascender, que también, ¿no? Pero el cómo, la verdad es que tiene muchísimo mérito también después de cómo se dio la temporada, de esa decisión que parecía precipitada en un principio de ese cambio de entrenador, luego se vio que no era así. Y justo hablabas de la región, ¿no? De Asturias. ¿Qué importancia crees que tiene para la comunidad? Porque el otro día leía por ahí que a nivel de cantera en Asturias, que este ascenso para el Real Oviedo le va a venir muy bien, después de que el Real Sporting estuviera pues hace 10 años en primera, y que también se había notado eso a nivel de cantera, a nivel de afición. ¿Tú crees que esto va a tener mucha relevancia, ya el hecho de ascender, ya no solo el hecho de estar compitiendo en fútbol profesional? ¿Tú crees que ese pasito adelante va a marcar la diferencia? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque al final estar en primera división, es verdad que ya el paso al fútbol profesional se nota, pero estar en primera división pues entras en otra dimensión, ¿no? A nivel económico, que vas a conseguir mucho más dinero por derechos de televisión y por todo lo demás. También a nivel mediático, porque bueno, si tú a la ciudad otra vez pues en el máximo nivel. Y todavía lo decían ayer los compañeros del comercio, que para Asturias que va a tener una repercusión de 360 millones de euros, creo que era, ¿no? Entonces al final es un impacto brutal, ya no solo para la ciudad, para el club, sino para toda Asturias. Y sí que yo creo que también va a tener un impacto en cantera, y porque al final tienes más recursos y tienes más opciones, ¿no? De poder invertir. También el Oviedo además está ultimando los trámites para iniciar una nueva ciudad deportiva, y eso también seguramente le va a permitir pues poder desarrollarlo todo de una forma más rápida, y al final sí que se va a notar, yo creo que bastante ese ascenso. Bueno, pues como dices, ya no solo por el ascenso, sino que por todo lo que lleva detrás, el ascenso al Real Oviedo es muy importante, y eso entiendo que se trasladó directamente a las celebraciones en la calle. Tú me comentabas antes de entrar que lo pudiste cubrir con nuestros amigos de Radio Marca. ¿Qué tal te fue? Bueno, pues la verdad que fue increíble, ¿eh? Fue increíble, porque son muchos años, ¿no? Sin ascenso. Un ascenso siempre es bonito, pero después de 24 años parece que todo se magnifica mucho más, ¿no? Ya desde el sábado fue espectacular. Una vez que acabó el partido ya pues se fueron a Plaza América, que es donde se celebran las cosas aquí en Oviedo. Y pues bueno, la gente en la fuente, todos eufóricos. Después concierto, música. Y el domingo más todavía, ¿no? La verdad que va a ser muy difícil que pueda olvidar ese momento en la plaza del ayuntamiento, desde el balcón, ver toda esa plaza absolutamente llena, a rebosar, todo el mundo cantando, coreando a Cazorla, coreando al Oviedo. Fue espectacular, fue espectacular. Y yo me quedaba también con frases que decía, por ejemplo, Portillo, que si algo tiene Portillo son ascensos. Van ya 5, y decía que, No le que falten, no le nunca falten. había. Que va, no le falta para nada. Y decía que nunca había vivido nada igual, que había tenido muchos ascensos, pero que como se vive en Oviedo, que se vive en pocos sitios, ¿no? Y es un poco pues el ejemplo de eso que se vivió, que ya te digo que fue mágico, fue espectacular. Y bueno, yo tengo 22 años, nunca había visto al Oviedo en primera, porque como digo, ya son 24 sin estar. Pero bueno, es un sueño cumplido, y más sobre todo, ¿no? Pues poder cubrirlo desde dentro y poder vivir todo lo que se vivió estos días. Pues enhorabuena, Javi, porque la verdad es que ha sido justo el momento perfecto para tener que cubrir al equipo después de tantísimo tiempo sin poder conseguirlo. Entiendo que eso pues también es la razón de que se haya creado eso tan bonito. Hablando un poquito más del partido, me lo resumías un poco de lo que te había parecido. En general, ¿te ha parecido justa la victoria? Yo creo que sí, creo que es verdad que la primera media hora de partido me parece que el Mirandés tiene una puesta de escena espectacular, Sí. ya no solo por el gol, sino
por la forma en la que estaba jugando, porque no le pesó para nada estar en el Tartiere, que eso tiene mucho mérito por cómo estaba la atmósfera, el ambiente y sobre todo porque venía con ventaja en el marcador y no se echó atrás en ningún momento. Pero es verdad que creo que a partir de ese penalti de Reina, que Ujú. bueno, pues al final es una jugada desgraciada, pero es verdad que en una final de playoff no puedes conceder ese tipo de jugadas y fueron dos penaltis del Mirandés al final de la eliminatoria. Creo que ahí cambia un poco todo, ¿no? Porque hasta ese momento el Oviedo le costó mucho, pero una vez que marca ya Cazorla, pues la gente se lo empieza a creer, ¿no? Empieza a apretar también más y ya en esa segunda parte, pues el Mirandés falló en lo que no había fallado en toda la temporada, que era más o menos en ser capaz de ser sólido y defender bien, porque el segundo gol al final es un rechace dentro del área, el tercero viene a pasarle lo mismo. Y bueno, tuvo sus oportunidades igualmente Mirandés, creo que además recuerdo una de Panicelli en el 80 que pudo haber empatado el partido y lo hubiese cambiado todo, pero ya en la prórroga sí que les costó, al final tiene una plantilla corta, Lichi no termina de confiar mucho en los suplentes y ella creo que sí que el Oviedo fue muy superior y tuvo ocasiones para sentenciar el partido. Sí, bueno, hablábamos antes que sobre todo a nivel físico yo creo que se notó mucho la diferencia, sobre todo en esa prórroga. Yo creo que sí que el Real Oviedo estuvo muy por encima en ese aspecto. Pero bueno, por lo que me dices, entiendo que has visto al Mirandés como un rival muy digno, ¿no? Para el Real Oviedo, a pesar de ser una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, de no haber estado nunca ni de lejos en esa final de playoff. Entiendo que el Mirandés sí que te lo ha parecido, ¿no? Porque hablamos antes también, ¿eh? De que la primera media hora, la puesta en escena de la que hablabas tú antes, fue muy valiente por parte de los de Elisi. Sí, a mí me sorprendió mucho cómo salió el Mirandés porque lo que te digo, no se achantó en ningún momento, no se metió atrás y era complicado por el contexto. La verdad que han hecho una temporada espectacular, las cosas como son, merecían también el ascenso, pero bueno, pues al final solo puede uno y es una renta muy pequeña, ¿no? Ese 1-0, ya lo sufrió el año pasado el Oviedo en su contra cuando vas a un campo que aprieta tanto, que son muchos minutos y encima pues con una prórroga, pues al final se notó mucho la diferencia de eso, ¿no? Lo decía Lich además en una de las comparecencias de la final de que el Almería seguramente era el que tenía el mejor once, pero el Oviedo era el que tenía mejor plantilla, ¿no? Y Ujú. pues claro, el Oviedo empezó a meter a futbolistas de nivel como Paulino, como Alemão y compañía, y el Mirandés, pues es verdad que acaba metiendo a Tachi para intentar meter balones al área, ¿no? Que al final es un Sí. central y eso es un poco también la muestra de que había mucha diferencia de plantilla y bueno, tiene mucho mérito que hayan conseguido reducirlo tanto y que al final pues haya sido desde luego que un partido muy ajustado y bueno, que hayan llegado hasta la final, ¿no? Que tiene un mérito pues tremendo y es histórico. Pues sí, sí que tuvo mucho mérito el Mirandés, también toda la afición, por supuesto, desplazada, que se vieron imágenes, por cierto, muy bonitas. Lo comentamos también antes que salía la afición del Club Deportivo Mirandés siendo aplaudida por el Real Oviedo, pero también se vio una imagen un poquito más polémica, que fue la de Colombato, hablando sobre su rival. ¿Qué te ha parecido eso? Sí, la verdad que es una pena porque es el único gesto que mancha un poco todo, ¿no? Porque es verdad que la afición del Oviedo pues tuvo ese bonito gesto con la del Mirandés, ya no solo al final del partido, también en la previa de aplaudirles, de honor a ellos, de que hayan podido viajar hasta Oviedo para ver esa final. Y había muy buen rollo entre las dos aficiones, incluso también Se durante el veía, la verdad partido. que sí, sí, sí. Es verdad que luego, pues bueno, pasa esto de Colombato. A ver, yo entiendo que pueda parecer mal desde Miranda. Evidentemente no fue un gesto bonito. Yo le trataría de quitar importancia en el sentido de que, bueno, estás en un contexto de celebración, van con Por muchas, supuesto. muchas, muchas copas encima y al Sí. final, bueno, pues suelta eso que seguro que se arrepiente Colombato, seguro que no lo querría haber dicho, pero bueno, entiendo también, ¿no? Bueno, que pueda parecer mal porque es un comentario que sobra y que, bueno, pues no debería haberse producido. Estoy seguro, pero bueno, es lo que antes lo comentamos con Alex y yo creo que también hay que entender un poco el contexto, hay que entender el contexto de que es Claro, claro. una celebración, de que obviamente pues irían los jugadores también como irían, ¿no? Aparte Sí, de, sí. de tan excitados por todo lo que ocurrió, entonces bueno, yo creo que también hay que colocarlo en su contexto para saber que tampoco a lo mejor es lo que quería decir Colombato y estoy seguro de que se arrepiente. Ya hablando un poquito, Javi, del futuro, ¿cómo ves al Real Oviedo de cara a la próxima temporada en primera? ¿Qué expectativas te genera?
Bueno, yo creo que Pachuca va a invertir, va a intentar hacer un equipo que se pueda consolidar y además todos lo tienen claro, ¿no? Lo decía el otro día además Cazorla ya durante la celebración, que lo más difícil no es llegar, sino es mantenerse, ¿no? Y que es Sí. muy importante confeccionar una plantilla que se pueda mantener en la élite, que pueda luchar con los mejores, porque sobre todo ya si consigues tener una estabilidad durante unos años ya tienes cierta ventaja, ¿no? Es verdad que también en los últimos años la mayoría de equipos que suben a primera acaban descendiendo. Sí. Es complicado y, bueno, pues es verdad que todos lo van a intentar, ¿no? Tú si vas a hablar con alguien del hecho del Levante te dirán lo mismo, que van a intentar mantenerse en primera, hay que trabajar bien, hacer una buena plantilla y luego veremos qué pasa. Yo creo que lo veo, por lo que ha hecho Pachuca en los últimos años, hay tranquilidad en la ciudad de que lo van a hacer bien porque la gestión deportiva ha sido bastante buena y a ver qué van fichando por ahí. Bueno, el objetivo está claro que es la permanencia. Para llegar a ella, ¿cómo crees que se va a trabajar con la plantilla? ¿Crees que se va a mantener un poco la base de segunda división a primera? ¿Tú crees que funcionaría eso? Porque bueno, de primera ref a segunda lo hablamos siempre y normalmente se mantiene esa base para mantenerse luego también en el fútbol profesional. De segunda a primera, ¿se puede reflejar un poquito esto y el Real Oviedo lo va a aplicar? Yo creo que sí, porque además la base del Oviedo es buena, ¿no? El año pasado ya llegó a una final de playoff, este año consigue el ascenso y queda tercero. Sí. Entonces, bueno, eso demuestra que la base del Oviedo es una de las mejores en la segunda división. Entonces, sí que creo que el grueso de la plantilla continuará. Futbolistas como, pues eso, Dani Calvo, que además ya está renovado, Ilias Chaira, que hay una opción de compra obligatoria que ya tuvo que ejecutar el Oviedo. Pues bueno, son jugadores que ya se van a quedar, Alemão, Colombato y compañía, pues yo creo que también. Entonces va a haber que hacer muchos fichajes también, porque al final tienes que adecuar la plantilla a primera y sobre todo pues ese fondo de armario que a lo mejor para segunda te sirve, pero para primera necesitas más. Pero yo creo que sí, que por lo menos 10 futbolistas o alguno más seguro se quedará de lo que ya hemos visto pues estos últimos años. Cazorla está confirmado, ¿no? No todavía. A ver, la sensación general de la ciudad es que se va a quedar, porque además él decía Sí. que el que no quiere ser un estorbo, que hablará los próximos días, pero que si se ve bien va a querer seguir. Y vamos, yo creo que todo lo vemos muy bien para que pueda seguir. Está en perfectas condiciones. Sí, sí, la verdad que sí, de momento sí. A ver, realmente luego en primera a lo mejor a nivel físico no le da para completar muchísimos minutos, pero estoy seguro de que unos cuantos minutos de calidad pues, te puede ofrecer vaya, yo creo que de largo. Hablando de nombres propios, yo creo que hay que hablar de uno, Aarón Escandel. Menuda eliminatoria se ha hecho. Sí, 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 ha sido fundamental. Todo el mundo además se acuerda de esa parada que le hacen la ida y Z, Sí. que muchos aquí en Oviedo la comparaban con el gol de más que anulado el año pasado, Ajá. que bueno, era un poco un reflejo de eso, ¿no? De que si llegaba a marcar el Mirandés, pues ya era un 2-0, lo cambiaba absolutamente todo y consiguió detenerla. Y en la vuelta también pues fue muy importante porque, ya lo decía antes, ¿no? Hace un paradón a Panicelli en el 80, en la primera parte también hizo dos o tres intervenciones más. Y es el reflejo de la temporada, ¿no? Que pues en Oviedo, después de Leo Román, todo el mundo decía que iba a ser prácticamente imposible mantener o conseguir incorporar un portero que lo hiciese olvidar, y la verdad que es que Escandel lo ha hecho, ¿no? Porque ha hecho un auténtico temporadón, ha estado entre los mejores porteros de la liga. Y bueno, ese va a ser uno de los que seguro que el año que viene va a seguir en el equipo. Pues sí, ojalá, ¿eh? También tengo ganas de verlo en primera división. Y bueno, para cerrar un poquito, Javi, esta charlita sobre el Real Oviedo, que lamentablemente para nosotros no vamos a poder hablar demasiado el año que viene por aquí, por Camino al Cielo, sí, por suerte para ti. Te quería preguntar un poco, ¿qué te parece también la temporada del Real Oviedo a nivel de dirección deportiva? Hablamos de que ha sido muy inteligente la dirección deportiva del Real Oviedo, que ha tomado muy buenas decisiones. Hablamos antes también de ese cambio de entrenador y yo particularmente destacaba un poco esa incorporación invernal de Nacho Vidal. A mí me parece que el Real Oviedo ha estado realmente inteligente incorporando, tomando decisiones. Ha tomado muchas decisiones y es que ha acertado prácticamente en todas. Sí, sí, porque es verdad que
al final el Oviedo partía con un hándicap importante porque el que acaba la temporada después de una final del playoff y encima perdiéndola, pues es complicado, ¿no? Porque va casi con 3 semanas de retraso respecto al resto de equipos. Además, en el caso del Oviedo, pues fue más complicado porque Carrión, que había conseguido generar muchas cosas en la ciudad y un gran sentimiento, pues se fue a Las Palmas de aquella manera. Entonces, creo que Javi Calleja acababa llegando el día 1 de julio así a Oviedo, ¿no? Llega tarde y la verdad que lo hace muy bien. La apuesta de Pachuca fue clara, decían que iban a ir a por todos a por el ascenso y la verdad que ficharon bien y con sentido, ¿no? Futbolistas como Hassan que te daban desborde, Chaira que también tenía mucho gol, apuesta por el mercado internacional también, con jugadores también que venían del grupo como Fede Viñas o Parasís, que bueno, quizá fue uno de los jugadores que menos rendimiento pudo tener, pero también era una apuesta de la dirección deportiva. Pero la verdad que ficharon bien, con sentido, hicieron una plantilla larga, equilibrada y tenía pocas deficiencias, ¿no? Y las pocas que tuvo consiguieron resolverlas en invierno, que era sobre todo ese lateral derecho con Nacho Vidal, que desde luego que fue, pues yo creo que el fichaje del mercado invernal ya no solo del Oviedo, sino de la categoría probablemente, porque, Sí. bueno, es que son 6 goles, ha sido el máximo goleador del Oviedo desde enero, ¿no? Y después, a todo eso hay que añadirle sobre todo, yo creo, esa decisión que toma Jesús Martínez, el propietario, en marzo, de destituir a Calleja, ¿no? Con el equipo, ahora mismo no recuerdo, sé que estaba en playoff, no sé si era sexto, quinto, cuarto, pero con un Creo que equipo era la última posición de playoff, creo recordar. sexto, pues aún así llevaba igual 15 jornadas seguidas en playoff, o sea, quiero decir, eran unos números tremendos y venía de estar hace un mes líder, ¿no? Pero bueno, fue valiente, vio que el equipo no le terminaba de convencer, no estaba teniendo una buena dinámica. Apuesta por Paunovic y el resto es historia, ¿no? Son 14 partidos, Sí. solo una derrota y la derrota pues fue fallando un penalti en el 85, ¿no? Ha tenido un impacto tremendo Paunovic, sin cambiar tampoco mucho en el juego, pero sí que cambió la mentalidad, cambió la dinámica y bueno, yo creo que es una de las principales razones que explican que ahora mismo pues estemos hablando de que el Oviedo está en primera división. Pues bueno, tanto el pasado reciente como el presente yo creo que también hace mirar de manera positiva el futuro cercano. Esperemos que así sea. Para el Real Oviedo, Javi Iso, muchísimas gracias por contarnos de primera mano cómo ha sido ese ascenso del Real Oviedo. Muchas gracias a ti, Meco, y buen verano. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, que necesito una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré. Bueno, y nosotros que vamos cerrando este último camino al cielo de la temporada, recordamos, la semana que viene, a pesar de que la temporada ya ha finalizado, tenemos que hacer la gala de premios que todos habéis elegido, el mejor entrenador, el mejor jugador de cada demarcación, el mejor director deportivo, todo eso lo elegiremos la semana que viene. Por ahí, bueno, realmente ya lo habéis elegido, daremos los resultados y tendremos alguna conversación con alguno de los protagonistas, así que estad atentos la semana que viene aquí en Radio Marca, la noche del miércoles al jueves a la 1:30. Podréis echarle un vistazo por aquí, podréis escucharlo después por todas las plataformas de audio habidas y por haber, también le podréis echar un vistazo. Así que nada, nos despedimos en este último camino al cielo. Gracias siempre por seguirnos y un abrazo.